venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Fabiola, ¿qué es el duelo? Sí. El duelo es el dolor por la ausencia de lo que ya no está, de lo que se ha ido o se ha perdido. Es decir, que toda pérdida, no solamente aquellas que tienen que ver con la muerte, producen dolor y hay que procesar, hay que elaborar ese dolor. Fíjate que ahora que vamos a tratar esta serie de programas sobre el duelo, necesitamos hacer esa aclaración, que el duelo no tiene que ver solo con las pérdidas por muerte. Sí, porque cuando se dice duelo, siempre se piensa en el duelo después de la muerte de alguien. Así es. Digamos que ese es el duelo más dramático, el más doloroso, el más difícil de elaborar, pero no es el único. Entonces, todos sufrimos duelos. Es una experiencia general. Así es. Todos sufrimos pequeñas pérdidas, grandes pérdidas a lo largo de la vida, a lo largo del día a día. De forma cotidiana nosotros vivimos pequeñas pérdidas que nos llevan a hacer un duelo de ellas. Lo que pasa es que a veces la pérdida es de poco valor, entonces casi que de forma inconsciente elaboramos el duelo y no nos damos ni cuenta. O sea que es un pequeño duelo. Así es, y vivimos pequeños duelos cotidianos. Pequeños duelos a lo largo de semanas o de meses. Por ejemplo, si alguien iba a venir para las fiestas de otro país o a visitarte y no vino, es un pequeño duelo, si te da dolor la ausencia de esa persona. Así es, así es. La pérdida de la juventud, la pérdida de la salud, la pérdida de un acontecimiento importante como eso que tú has dicho, viene un amigo y no puede venir, o quería ir a una fiesta o a un cumpleaños o a un evento y no pude ir. Que te dejó plantada alguien a quien tú querías. Exacto. Esos son pequeños duelos cotidianos. Sí, sí. Como, ay, no tengo para pagar algo. Esa área iba a tocar. No digamos si se trata de una pérdida grande monetaria, ¿verdad? Ese es otro duelo. Así es, un duelo grande, pero hay pequeños duelos por esta causa que vivimos casi a diario, y como son cosas que las vemos como cotidianas, no somos conscientes de que estamos elaborando un duelo. Sí lo somos de las pérdidas más significativas que tienen mayor valor emocional o psicológico para nosotros, ¿verdad? Y hay duelos que no tienen lágrimas, porque cuando se habla de duelo casi siempre imaginas a las personas llorando, pero hay duelos sin lágrimas, me imagino. Claro, aunque todo dolores. Así es. No todo duelo se manifiesta, como tú has dicho, con las lágrimas, con el llanto, pero sí, digamos que poéticamente, el duelo es como caminar un camino de lágrimas, es decir, un camino doloroso, un camino de tristeza, un camino que pesa, pero que lo podemos recorrer. ¿Y estos duelos es porque le tenemos miedo al sufrimiento? ¿O por qué? Porque si yo le tengo miedo al sufrimiento, me puede golpear más fuerte. Así es. Y si no le tengo miedo al sufrimiento, me puede golpear menos fuerte, ¿no? Así es. El duelo es necesario, es imprescindible, tenemos que hacerlo. Lo que ocurre, lo que marca una diferencia es eso que tú has dicho. Nosotros en nuestra cultura occidental hemos sido enseñados, ¿verdad? Desde generaciones, de forma ancestral podemos hablar de esto. De que hemos aprendido a pensar que somos incapaces de soportar el dolor de una pérdida, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que nos morimos si la persona amada nos deja y que no podríamos aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante, porque hemos aprendido a creer que la tristeza es nefasta, es destructiva, ¿verdad? Como algo insoportable. Y esto ha creado condicionamientos mentales. Sin embargo, fíjate, como casi siempre sucede, estas creencias
que son aprendidas y transmitidas, ¿verdad?, a través de la educación, a través de la familia, a través de la cultura, actúan la mayoría de las veces como grandes enemigos que nos empujan a costos mucho mayores que los que supuestamente deberían evitar. Es decir, que vivir pensando que tengo que evitar todo tipo de sufrimiento, que todo dolor es insoportable, me lleva a tener más dolor del que la pérdida tiene en sí. Es decir, agudiza mi dolor por la pérdida. Fíjate que un ejemplo sobre esto lo podemos ver reflejado en una historia. Podemos ilustrar con una historia. Se cuenta la historia de 6 mineros que trabajaban en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra, en África. De repente hubo un derrumbe y los dejó aislados y selló la salida del túnel. Pero estaban vivos. Así es. En silencio cada uno se miró, ¿verdad? Miraron a los demás y calcularon la situación y dijeron: no nos queda mucho oxígeno aquí, tenemos que salir pronto. Ay, qué miedo. Sí, sí, ¿verdad? Y todos pues empezaron a ponerse de acuerdo porque calcularon que les quedaban unas 3 horas y media de oxígeno y cómo entonces iban a dosificar ese oxígeno. Mucha gente que estaba afuera sabría que ellos estaban ahí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar la mina durante varias horas hasta poder llegar a donde ellos estaban. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Entonces estos expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer al menos el menor desgaste físico posible. Apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso, respirando despacio, lentamente. Enmudecidos, ¿verdad? Ahí por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Pero uno de ellos tenía un reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora cuánto queda? Yo te voy a interrumpir, Fabi, porque a medida que me estás contando el cuento, yo voy ¿cómo puedo explicarte lo que siento? Como que voy acomodando mi mente para ese tiempo. ¿Eso no es peligroso? Claro, sí, lo es, ¿verdad? Sí, claro, es una situación de máximo estrés. El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora. Y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas y él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba la máquina. Y cuando la primera media hora pasó, él dijo: ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se podía sentir en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Pero se estaban condicionando la mente a vivir solo ese tiempo. Sí, porque estaban en una situación límite. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó que había transcurrido la media hora, había pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie desconfió de esto. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Y les dijo: pasó otra media hora. En realidad había pasado más tiempo. Y los 5 creyeron que había pasado ese tiempo. Ya voy entendiendo. ¿Verdad? Así siguió el del reloj. Cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla de rescate estaba trabajando. Sabían en qué cámara estaban atrapados
y que sería difícil llegar antes de 4 horas. Y ellos tenían, según el cálculo de ellos, 3 horas y media de oxígeno, ¿verdad? La cosa es que llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia. El que llevaba el reloj. Así es, el que llevaba la cuenta del tiempo. Y esta historia nos ilustra que nuestros condicionamientos mentales, ¿verdad?, son los que nos llevan al sufrimiento extremo. Este hombre era consciente de que realmente estaba pasando más tiempo del que él le comunicaba a los demás. Entonces, y que iba a morir en tanto tiempo. Exacto. Entonces fue el único que murió. Esto nos hace ver que culturalmente funcionamos así. Vivimos atormentados por el dolor de las pérdidas o de lo que yo creo que voy a sufrir cuando pierda algo importante. Entonces nos aferramos a lo que tenemos, a lo que nos rodea, a las personas, a todo. Y queremos entonces impedir a toda costa que lo terrible y previsto efectivamente nos pase, ¿verdad? Fue lo que le pasó a este hombre. Pero el mecanismo también funciona al revés, y eso es lo que necesitamos aprender. Cuando creemos y confiamos en que de alguna forma se puede seguir adelante, nuestras posibilidades de avanzar se multiplican. Entonces son creencias autodesvalorizadoras. Qué importante saber esto, y son patrones de pensamiento aprendidos. Sí. Esto que tú has contado, Fabiola, tiene relación con una experiencia que yo viví hace mucho tiempo. Me la contó una tía mía que vivía en Nueva York. Tenía 2 hijos y una hija, pero me contó mi tía que un compañero de uno de sus hijos en el colegio había muerto. Sí. Y había muerto en esta forma. Los compañeros del grado siguiente decidieron hacerle una broma. Le iban a decir que estaba muy pálido. Y empezaron a decirle: qué pálido te vemos, y qué pálido te vemos. ¿De verdad me ven pálido?, decía el muchacho. Sí, y al día siguiente: ahora has venido más pálido, quizás te vas a morir. Y el muchacho lo contaba en su casa y la madre le decía: no, si tus compañeros son muy bobitos, no les hagas caso. Y así siguió la broma. Caramba, a los 20 días estás palidísimo, pero si tenés ojeras, tú vas a morirte. Pues el muchacho a los 30 días, tenía él como 14, 15 años, murió, le dio un paro cardíaco. Sí. O sea que lo acondicionaron sus compañeros. La broma resultó un crimen. Un condicionamiento, así es. Porque precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y más a esa edad en la que todavía se es inmaduro, no se tiene la capacidad de autocontrol sobre las ideas, sobre los pensamientos todavía de forma consciente. Y lo que ocurre es que le hacen ver que es algo terrible, es algo insoportable lo que está sucediéndole, que él no va a poder contener ese sufrimiento que supone estar pálido, y que eso significa que va a morir. Entonces lo que ocurre es que la persona dice: no voy a soportar, inconscientemente, ¿verdad? El muchacho dijo: no lo voy a soportar, no lo voy a soportar, y no lo soportó. Es que la mente es muy delicada. Así es. Tú puedes decir: yo no llego a 10 años, un decir, y tu mente ya lo grabó, creo yo, ¿o no es así? Sí. Y puede ser que poco a poco la mente vaya dando la orden al organismo: vamos a vivir 10 años. Estoy hablando en voz alta. Sí, pero vamos a vivir 10 años, y a los 10 años puede ser que tú muras. Así es, o vives atormentado, vives con muy mala calidad de vida, porque estás anticipándote a tu muerte, como si estuvieras asistiendo ya a tu entierro. Por eso es que es tan importante dar mensajes positivos al cerebro, ¿verdad? Y dar mensajes de fortaleza. Y sobre todo en el tema del duelo es muy importante entender que
El ser humano está diseñado para poder soportar el sufrimiento, para poder soportar el dolor de las pérdidas. Y esto no es una frivolidad, ni tampoco significa que no nos importe o no amemos a aquellas personas que se van, porque deciden irse, porque ya no quieren estar con nosotros, porque las circunstancias les lleva a eso, o por muerte. No es esto para pensar de que, entonces si yo digo que puedo soportar la pérdida de alguien a quien amo, es porque no le amo. Eso es un autoengaño, eso no es cierto. Nosotros amamos intensamente y podemos soportar, sobrellevar y superar el dolor de la ausencia de ese ser amado. Ya sea un hijo, ya sea un esposo, ya sea el mejor amigo. Estamos diseñados para poder hacer esto. Sí, porque estos patrones de pensamiento nos llevan a creer que muchas cosas, personas, situaciones, etcétera, son imprescindibles y que por eso nos aferramos a ellas y creemos que definitivamente las necesitamos para vivir. Ese es el error. Las necesitamos para vivir. Cuando pensamos que ciertos vínculos, personas o situaciones son imprescindibles y las necesitamos para vivir, ese es un patrón aprendido erróneo. Son condicionamientos culturales, sociales, aprendidos y que no los hemos cuestionado porque los venimos aprendiendo desde generaciones atrás, ¿verdad? Entonces los asumimos automáticamente. Incluso creo que muchas veces entre las parejas, el que uno de los dos diga que si uno de ellos muere, superará el dolor, es una ofensa. Sí, sí. ¿Cómo es que no te vas a morir de pena, de tristeza? Al ser humano le gusta oír, si tú murieras yo me muero porque sos como el aire que respiro. Un ejemplo. Sí, nos encanta que nos digan que somos imprescindibles, que somos necesarios para vivir. Y no somos necesarios para vivir ni imprescindibles. Ahora, fíjate, ahora que hablamos de esto, hay un psicólogo argentino que se llama Jorge Bucay, que hace reflexiones muy, muy buenas sobre el duelo. Y dice que él, analizando este tema de los duelos, llegó a la conclusión, aunque parezca gracioso, aunque parezca un poco cómico, él llegó a la conclusión de que él podía vivir sin otras personas, podía vivir asumiendo pérdidas de situaciones, de cosas en su vida, ¿verdad?, que habían estado y ya no estaban. Pero un día cayó en la cuenta de que no podía vivir sin él mismo. Dice, de lo único, ¿verdad?, con el único que no puedo perderme es a mí mismo, porque entonces no puedo vivir sin mí. ¿Sí? Y se dio cuenta de eso, de que podíamos vivir sin los demás, sin otros aspectos de la vida. No significa que con ausencia de dolor, ¿verdad? Habrá dolor, pero que solamente nos necesitábamos a nosotros mismos realmente como imprescindibles para vivir. Porque y como imprescindibles para vivir, y podemos llegar a ser nosotros mismos nuestro mejor amigo o amiga, o nuestra mejor enemiga o enemigo. Así es, sí, así es. Y yo añadiría algo más, fíjate, a la reflexión de este hombre. No podemos vivir sin nosotros mismos, y creo que no podemos vivir sin Dios. Por lo menos ese es mi pensamiento. Porque la vida en realidad es cambiante. La gente no siempre se va de nuestro lado porque se muera. Puede ser porque deciden irse, porque es mejor para ellos o para ellas. Incluso puede ser mejor para mí o para ti que se vaya una persona. Las situaciones también cambian, nosotros cambiamos. ¿Te recordás de una canción que decía, cambia, todo cambia? Sí. Una amiga mía comentaba que otra amiga estaba sufriendo ante la ida de su esposo después de 25 años porque había cometido el error, me dijo, que creyó que era para siempre. Sí. Y el ser humano cambia. Así es. Él se tuvo que ir por diferentes razones. Sí. No por
otra mujer. Esa es otra realidad que nos cuesta aceptar, y es que somos seres cambiantes y la vida es cambiante, ¿sí? Así es. Y ahora que tú decís lo de Dios, por ejemplo, yo pensaba que sin mis hijos no podía vivir. Pero si yo me aferro a Dios, a un ser superior, a ese Dios que rige mi vida y mis pensamientos, yo llego a pensar que si esta persona se va, un hijo mío, y a otro país, o ya no quiere mucha relación conmigo y va a ser más feliz, entonces yo me puedo sentir más feliz que esa persona sea feliz. Así es. Entonces viene como a envolverse el amor ágape en nosotros. Sí. Que es el que verdaderamente nos da la felicidad, creo yo. Fíjate que este amor, el amor ágape, es el que puede procesar sabiamente los duelos, porque es el que sabe soltar, el que sabe dejar ir, y sabe cuándo es el momento de soltar algo y dejar que se vaya, o de soltar a alguien y dejar que se vaya, si eso supone una felicidad mayor o un bien mayor. Por ejemplo, si una hija se va por 19 años a otro continente y vive lejos 19 años, ¿tú crees que la madre le debería de reclamar que por qué se fue? Podrían tener una charla sobre eso. Entonces, licenciada Valiente, tendré una charla con mi hija sobre esto. Fabiola, es bueno llorar ante los duelos, ya sean pequeños o grandes, porque hay gente que dice, cálmate, no llores porque te va a hacer daño. Sí, es necesario llorar. Es parte de las etapas para poder procesar bien un duelo. Y fíjate que ahí nos enfrentamos culturalmente a dos cosas. Por una parte está nuestro propio dolor por la pérdida. Y luego culturalmente, sobre todo en el caso del hombre, se le dice no llores, ¿verdad? No expreses. Desde que está pequeño, no llores, no te pongas así porque entonces pareces una niña. Uh-huh. Entonces, sí. El hombre guarda más sus sentimientos. Los reprime, los esconde y se manifiesta más a través de hostilidad o de violencia. Entonces, o de padecimientos cardíacos. Claro. Porque más hombres padecen del corazón que mujeres. Sí, así es. Y es porque esta represión del dolor, para que no muestren aparentemente debilidad, les lleva a que salga de otra forma, ¿verdad? Es negar una realidad. Quizá culturalmente a las mujeres se nos ha permitido más la expresión del dolor a través del llanto o incluso del enojo. Se nos permite más la expresión de ciertas emociones que se consideran debilidad en el hombre, ¿verdad? Como el miedo y la tristeza. Y ambas existen en un duelo. Hay miedo por lo que va a ser mi vida sin esa persona o sin esa situación. Enfrentarme a lo nuevo, a lo desconocido, ¿verdad? Produce miedo. Y también hay tristeza por la ausencia de lo que antes estaba y ahora ya no está. Hay una mezcla muy compleja de emociones en los duelos que tanto hombre como mujer tiene que ventilar, tiene que expresar. Porque esto es un proceso de activa adaptación a lo nuevo, a lo diferente, a lo que ha cambiado. Todo duelo conlleva un cambio. Paso de estar o de tener algo a no tenerlo o a estar de otra forma. Y tanto hombres como mujeres, esto nos supone dolor. Entonces tenemos que elaborar el dolor, elaborar el duelo. Y necesitamos crear espacios donde se nos permita hacerlo, ¿verdad? No se vea como algo, como tú dijiste antes, ya no llores, que te vas a enfermar. Que este método no se vea como sinónimo de debilidad. Así es. Porque hay momentos en la vida que somos débiles, hay momentos que somos fuertes, entonces volvemos a lo mismo, es que no somos cambiantes, pues. Exacto, es que fíjate que nosotros los seres humanos tenemos una condición interna, pero externamente hay patrones culturales que contradicen e incluso dañan y perjudican nuestra condición interna como seres humanos, ¿verdad? Y hay algo cultural
y es que el dolor de otros incomoda. Muchas veces le decimos a alguien, ay, ya, cálmate, ya no llores, tranquilízate, ya pasó. Lo decimos muchas veces porque ver a esa persona expresar su dolor a mí me incomoda. A veces porque pienso que tengo que hacer algo para consolarla y no sé qué hacer para consolarla. O porque creo que me va a hacer sentir mal. Verla así como que me va a contagiar de algo molesto, incómodo o doloroso que yo no quiero sentir. Sí, es tan común la frase, ay, esa persona me roba energía. Por ejemplo, sí. Alguien que está de duelo puede contener su dolor por esto, ¿verdad? Para no causar esa molestia a los demás. Pero entonces por eso es que el mundo está así, porque no hay fraternidad. Solidaridad. Lo más bello en el mundo es la fraternidad y la solidaridad. Que hoy estoy triste y hoy incomodo a otra persona, pero otro día esa persona me va a incomodar a mí. Así es. Entonces, como un dicho muy común, hoy por ti, mañana por mí. Y aprender a ser apoyo y sostén para otros nos fortalece. Sí, eso te iba a decir, que nos da una satisfacción. Ese es un misterio. Cuando yo trato de ayudar a otra persona, me queda una satisfacción bien sabrosa. Así es. En lugar de debilitarme y de robarme esa energía, como tú dices, me fortalece, me siento mejor persona, me he sentido útil, me he sentido valiosa en ese momento y eso alimenta la autoestima. Entonces siempre nos enriquece en ese aspecto. Pero es como ir derribando condicionamientos culturales erróneos e ir creando patrones de pensamiento más sanos, más realistas. Ahora, yo te hago esta pregunta, o nos hacemos esta pregunta. Hay duelos que de alguna manera van a traer algo mejor. Es decir, yo puedo perder una relación o puedo perder un trabajo porque viene algo mejor y yo lo sé. Y aún así duele. Pero ¿qué pasa con los duelos en los que yo no sé si viene algo mejor? Al menos no lo veo en el panorama presente, ¿verdad? Lo que vislumbro no es algo que me pueda fortalecer en el momento. Así es. Entonces no todos los duelos tienen como esta visión esperanzadora, ¿verdad? Por eso es que todo duelo es distinto, todo duelo duele de manera distinta. Eso. Que cada duelo es diferente. Sí. No podemos usar la misma técnica de fortalecimiento para todos los duelos. Ajá, no podemos usar la misma forma de apoyo, así es. Porque cuando alguien ha perdido algo, pero viene algo mejor, se cambió de país para algo mejor, perdió un trabajo para uno mejor, perdió algo que tenía, pero va a obtener algo mejor. Entonces, aún así, le duele el cambio, le duele que lo que estaba ya no está. Porque somos inseguros los seres humanos y los cambios nos dan miedo. Nos crean inseguridad, así es. Y no es lo mismo también, fíjate la diferencia de perder dinero a perder a un ser humano. Claro, claro, aquí tenemos que tener una consideración especial, ¿verdad? Y es en los duelos por muerte. Todo duelo, como dijimos al principio, es doloroso. Todo duelo hay que elaborarlo, pero algunos caminos y procesos de elaboración son más dolorosos por el tipo de pérdida. Hay renuncias conscientes, ¿verdad?, que yo hago porque quiero cambiar un estilo de vida, quiero dejar algo que yo hacía porque quiero llevar una vida mejor, por ejemplo. Esa es una renuncia consciente y sin embargo supone un duelo. Porque es un cambio. Así es. Estoy renunciando a algo que, como tú dijiste antes, aferrarnos a las cosas, aferrarnos a espacios, a personas, nos da seguridad, porque somos inseguros. Y la pérdida nos deja en ese estado de inseguridad, de ¿y ahora qué? Surge, yo creo que consciente o inconscientemente, esa gran interrogante de ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? Exacto, ¿qué voy a hacer? O sea que le tenemos un gran miedo al sufrimiento. Exacto. Quizás, fíjate, eso es lo que resume un mal duelo. Un duelo que se procesa mal y se cierra mal es porque la persona le tenía un miedo terrible al sufrimiento y lo negó
lo evitó, lo escondió, lo sobredimensionó, lo dramatizó y no lo pudo manejar. ¿Y todos los seres humanos tenemos miedo al sufrimiento o unos lo tienen en mayor intensidad que otros? Creo que unos lo tienen en mayor intensidad que otros. El miedo al sufrimiento es general en el ser humano, pero unos, por sus vivencias, por su personalidad, por las experiencias vividas, pueden haber creado un condicionamiento que les produce mayor miedo al sufrimiento. Sobre todo los casos de trastornos por estrés postraumático que tratamos en uno de los programas anteriores. Personas traumatizadas repetidamente le tienen mucho miedo al sufrimiento, porque lo han vivenciado mucho. Ahora, personas que no han vivido traumas repetidos tienen un yo fuerte, una psique fuerte, la robustez interna que se le llama, y además han tenido un entorno bastante alentador, pues son personas que están más fuertes para afrontar el sufrimiento. Pero sí podemos ir aprendiendo a tener una robustez interior. Eso sí se puede aprender en psicología. Claro que sí. Podemos aprender a ser más fuertes internamente para poder afrontar cambios, pérdidas inevitables que la vida trae consigo. Es que la vida siempre va a traer cambios y pérdidas, a menos que fuera una vida 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, ¿verdad? Así es. Y eso no es así. Esto me recuerda a algo que una vez me enviaron. Era algo que tenía que ver con esto, fíjate. El mensaje era muy lindo porque decía que la vida era como un tren y que tú ibas parando en diferentes estaciones. Unas personas subían y otras personas bajaban. También equipaje que baja, equipaje que sube, que puede ser circunstancias. Así es. En momentos el trayecto del tren se hace más escabroso, más difícil. Por momentos el trayecto es más fácil, más ligero, más llevadero. Y todo esto ilustraba que la vida supone todo eso, que habrán personas que están en una etapa de nuestra vida y dejarán de estar, personas que estarán en todo nuestro ciclo de vida, situaciones que tendremos pero que dejaremos de tener, y que esto es algo universal que nos acontece a todos, no podemos negarlo, tenemos que aprender a manejarlo. Y también respecto a la parte material, yo creo que no el mismo miedo, pero el que tiene poco, el que tiene mucho y el que tiene demasiado, todos tienen miedo. Yo he oído decir a gente que tiene mucho dinero que tiene miedo a perderlo. Claro. Entonces, lo desconocido. Entonces viene que si no tenés robustez interior, podés ser millonaria y tener el mismo miedo. Claro, porque tengo miedo a perder lo que ya tengo. ¿Verdad? Y ya no puedo concebir mi vida sin eso que tengo. Y sobredimensiono el poder de daño que va a causarme. Entonces podríamos dejar... Sobredimensiono. Esa palabra es bien importante. Así es. Entonces podemos dejar a nuestros radioyentes con una inquietud para el siguiente programa. ¿Las lágrimas tienen alguna utilidad? ¿Llorar nuestros duelos sirve para algo? Y en otros programas, tal vez siguiente al que va a venir, cómo ir aprendiendo a tener una robustez interior. Sí, cómo manejar las diferentes etapas del duelo, ¿verdad? Eso es, en el tema del duelo, la forma de manejo se aprende a través de conocer las etapas del duelo, para que las personas puedan procesarlo. Antes del duelo, aprender a tener una robustez interior para cuando venga un duelo, una pérdida. Conocerlas para que cuando ocurra poder manejarlas. Además, lo que te decía al principio, hay pequeñas pérdidas y pequeñas renuncias, a veces voluntarias, a veces pérdidas involuntarias, que forman parte de la vida diaria, casi de la cotidianidad. Entonces, conocer las etapas del duelo nos va a ayudar a manejar incluso las pérdidas cotidianas. Sí, porque en el firmamento hay cambios, el mar tiene cambios,
Los ríos tienen cambios, el ser humano tiene cambios, a menos que estuviéramos momificados, ¿verdad? Así es. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias.